Imagina caminar lentamente por las antiguas y sagradas calles de Jerusalén, sintiendo el intenso aroma de la arena caliente y del incienso lejano, mezclado con el murmullo tenso de voces ansiosas. El calor del día se despide lentamente, mientras la ciudad, impregnada de expectativas invisibles, se prepara para presenciar uno de los momentos más decisivos de la historia de la humanidad. En medio de esas sombras, un hombre influyente, fariseo respetado y miembro del poderoso Sanedrín, enfrenta el mayor dilema de su vida. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy te invitamos a sumergirte en una historia muchas veces olvidada, pero esencial para todos los que desean comprender los actos silenciosos que moldearon la esencia de la fe cristiana. Prepárate para conocer la sorprendente trayectoria de José de Arimatea, el fariseo que, en el momento de mayor oscuridad, eligió honrar a aquel que muchos condenaron. Con su valentía silenciosa, nos enseña que la verdadera fe no se proclama solo con palabras, sino que se revela en gestos de compasión y justicia, incluso cuando el mundo entero guarda silencio. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que se revelará puede transformar profundamente la forma en que ves la historia de la pasión y resurrección de Cristo. Antes de continuar, hay un detalle sobre José de Arimatea que rara vez se menciona en sermones o estudios bíblicos. Una información reveladora que muestra no solo la profundidad de su transformación espiritual, sino también la osadía de un hombre que desafió el propio sistema religioso al que pertenecía. Comprender este aspecto puede transformar completamente tu visión sobre el papel de los fariseos en la historia de la salvación. Sigue con nosotros, porque este viaje aún guarda revelaciones profundas que pueden sorprender incluso a los más conocedores de las Escrituras. La Jerusalén en los días de José era un caldero hirviente de tensiones religiosas y políticas. Dominada con mano de hierro por el Imperio Romano y vigilada espiritualmente por el estricto Sanedrín. Cualquier palabra fuera de lugar o gesto de disidencia podía costar la reputación, o incluso la vida. Imagina el peso de pertenecer al grupo más poderoso de tu nación, y al mismo tiempo, llevar en el pecho una creciente inquietud ante una injusticia que todos fingen no ver. Era tiempo de Pascua, una de las celebraciones más sagradas del calendario judío, y las calles se llenaban de peregrinos celebrando la liberación de Israel de Egipto. Pero, en contraste con ese clima festivo, un hombre justo estaba siendo condenado a muerte de forma vergonzosa y apresurada. José de Arimatea era más que un líder religioso. Era un judío influyente, poseedor de gran riqueza y respetado por todos a su alrededor. Como miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, tenía acceso a los bastidores del juicio de Jesús. Los evangelios lo describen como alguien que no estuvo de acuerdo con la condena del Maestro y que, en secreto, creía en su misión. Sin embargo, su posición privilegiada no evitaba que una profunda angustia creciera dentro de él. Cada paso, cada reunión, cada sentencia pronunciada contra Jesús, era como una cuchilla cortando su conciencia. José sabía que, si permanecía en silencio, estaría pactando con una injusticia eterna. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre lo que los demás esperan de ti y lo que tu conciencia insiste en señalar como correcto? ¿Cuántas veces la presión social habló más fuerte que tu fe? Ese conflicto desgarraba a José por dentro, hasta que un impulso innegable de fe lo empujó a actuar. Y fue esa decisión la que cambiaría no solo el rumbo de su vida, sino el de la historia de la humanidad. Ahora piensa por un instante, ¿qué harías si estuvieras rodeado de líderes influyentes, y aún así, tu conciencia te pidiera actuar en contra de todos ellos? ¿Tendrías el valor de desafiar el orden establecido para hacer lo justo? José de Arimatea enfrentó exactamente eso. A cada paso por las calles de Jerusalén, sentía el peso de la decisión que debía tomar. Sabía que su prestigio estaba en juego, pero también que ignorar la verdad sería traicionar la fe que comenzaba a florecer en su corazón. Mientras el Sanedrín celebraba la condena de Jesús, José era consumido por un conflicto interno. ¿Y tú? ¿Has silenciado tu fe para evitar juicios? La decisión de José nació de la convivencia silenciosa con las enseñanzas de Jesús. Y fue esa convicción creciente la que lo llevó a hacer lo impensable.
Fue hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna. Un gesto sencillo, pero que requería enorme valentía. Ese acto de coraje no era solo un gesto de bondad. Era una declaración silenciosa de fe, hecha en un momento en que todo parecía perdido. Pilato, sorprendido por la solicitud de José, preguntó si Jesús ya había muerto. Tras la confirmación oficial, le concedió el cuerpo. Imagina el peso de ese instante. En sus manos, José sostenía no solo el cuerpo del maestro, sino la responsabilidad de honrarlo ante una sociedad que lo había rechazado. Con reverencia, lo envolvió en una sábana de lino puro, símbolo de respeto y dignidad. Y luego, lo llevó a una tumba nueva, excavada en la roca, que él había preparado para sí mismo. Sin saberlo, José estaba cumpliendo la antigua profecía de Isaías, que decía que el siervo del Señor, aunque contado entre los impíos, sería sepultado con los ricos. Aquel lugar, reservado para su propia muerte, se convertiría en el escenario del mayor milagro de la humanidad, la resurrección. ¿Has pensado que, al renunciar a algo valioso para ti, podrías estar participando en algo infinitamente más grande? La tumba de José, que sería solo una más entre muchas, se volvió un hito eterno en el plan de redención. Cerca de allí, permanecían las mujeres fieles que acompañaron a Jesús hasta el final, entre ellas, María, su madre, María Magdalena y el discípulo amado. En silencio, fueron testigos de ese momento de entrega y compasión. Sus presencias sagradas dieron al entierro un tono de profunda reverencia. Al sellar la piedra, José cerraba un ciclo de dolor, pero también sembraba la esperanza. La fe, muchas veces, es discreta. No necesita aplausos, solo un corazón sincero y dispuesto a obedecer. En esa misma tarde silenciosa, mientras el sepulcro era cerrado, el cielo sobre Jerusalén cargaba una tensión que parecía atravesar los siglos. No era solo el final de una historia, sino el comienzo de algo que transformaría el mundo. Y José de Arimatea, con su gesto de valentía y fe, se volvía parte central de ese plan divino. Mientras él cumplía su misión de amor y reverencia, algo grandioso se estaba tejiendo en los bastidores de la eternidad. La ciudad, llena de rumores e inquietud, apenas imaginaba que aquella tumba nueva pronto sería el epicentro de la mayor revolución espiritual de la historia. Era viernes, y la proximidad del sábado aceleraba todos los preparativos. Aún así, José no actuó con descuido. Cada gesto suyo, el toque, el cuidado al embalsamar, la oración en silencio, era un acto de resistencia contra la indiferencia. Una forma de gritar con acciones: Él es digno. Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que también se acercaba a la luz, llegó trayendo unas 100 libras de mirra y áloe. Juntos, estos dos hombres, respetados entre los líderes, arriesgaron no solo su reputación, sino también su seguridad, al identificarse con aquel que fue crucificado. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de hacer lo correcto, pero dudaste por miedo a represalias? ¿Cuántas veces tu fe fue enfrentada al temor de perder algo? José y Nicodemo enfrentaron todo eso, y eligieron la verdad. Sus acciones simples, pero profundas, se volvieron eternas. La tumba vacía, 3 días después, no fue solo una evidencia del milagro. Fue la confirmación de que la fe activa y valiente mueve el cielo. Y todo comenzó con 2 hombres que decidieron no callar. La historia de José de Arimatea nos lleva, inevitablemente, a reflexionar sobre la naturaleza del verdadero coraje. No aquel que se muestra en discursos apasionados, sino el que se revela en gestos silenciosos, aquellos que, aun sin audiencia, resuenan por la eternidad. No fue en las plazas públicas ni en las sinagogas donde él declaró su fe. Su testimonio fue entregado con reverencia, en medio del silencio de la muerte y de la oscuridad. Y allí, entre la cruz y la tumba, su alma se posicionó ante el cielo. Pocos saben, sin embargo, que según tradiciones cristianas primitivas y registros no canónicos, José de Arimatea enfrentó serias represalias tras sepultar a Jesús. Relatos antiguos sugieren que fue encarcelado y expulsado del Sanedrín por su acto de misericordia.
Aunque esa información no aparece en los evangelios canónicos, resuena en diversas fuentes históricas de la Iglesia primitiva, reforzando el peso de su decisión. ¿Puedes imaginar la fuerza interior necesaria para enfrentar no solo el juicio público, sino también el aislamiento total por elegir la verdad? Si todo lo que has construido estuviera en riesgo por causa de tu fe, ¿mantendrías tu posición? Y si esto te sorprendió, debes saber que la historia de los fariseos es aún más compleja de lo que muchos imaginan. No todos eran hipócritas ni enemigos de la verdad. Algunos, como José y Nicodemo, luchaban internamente entre la tradición y la revelación. Para comprender mejor ese lado poco explorado, mira nuestro otro vídeo, Lo que la Iglesia no te contó sobre los fariseos. Revelaciones impactantes. Prepárate para ver a los fariseos desde una nueva perspectiva, mucho más allá de las etiquetas tradicionales. La historia de José de Arimatea nos invita a reflexionar sobre el poder de las decisiones silenciosas, aquellas tomadas lejos de los aplausos, pero llenas de significado eterno. Él no buscaba reconocimiento ni seguridad. Su gesto nació de una fe viva y de una conciencia que se negaba a permanecer callada ante la injusticia. ¿Y nosotros? ¿Tendríamos el mismo coraje de honrar la verdad incluso si eso significara perderlo todo? ¿Estaríamos dispuestos a arriesgar reputación, comodidad o aceptación social por aquello que es correcto? Comparte en los comentarios cómo esta historia habló a tu corazón. ¿Has vivido alguna vez un momento en que tuviste que elegir entre la aprobación de otros y la fidelidad a tu fe? Tu relato puede tocar y fortalecer otras vidas. Fue precisamente ese gesto, entregar su propia tumba a Jesús, lo que hizo de José una luz en medio de la oscuridad de aquel tiempo. Así también nosotros, con actitudes simples y sinceras, podemos esparcir luz en los días más oscuros. Si este mensaje te tocó, escribe en los comentarios, la luz vence a las tinieblas. Vamos a declarar juntos que la fe aún transforma realidades, incluso cuando el mundo guarda silencio. Suscríbete al canal Sabiduría Milenaria, dale like a este vídeo, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con quien necesita inspiración. Que cada paso que des esté guiado por esa luz que jamás se apaga. Hasta el próximo vídeo, y que la presencia del Maestro acompañe tu camino.